Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy feliz noche a todos. Igualmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No me permite ver. Chicos, a las 7:05 iniciamos. Vamos a dar unos segunditos, ¿verdad? Para que se conecten todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les presento a nuestra expositora del día de hoy, la Magíster Maricruz Figueroa, ¿verdad? Ella va a estar abordando el tema de reinserción laboral en tiempos de crisis. Les voy a pedir, por favor, que todos apaguen el micrófono, ¿verdad? Para que ella pueda exponer de la mejor manera. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Vanessa, y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poquito sobre la reinserción laboral en tiempos de crisis. Lo que vamos a conversar hoy es cómo nos sentimos y cómo podemos manejar los tiempos de crisis para poder encontrar un empleo que realmente satisfaga nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Vamos entonces a empezar con el tema.
Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el contexto laboral en el mundo y en Panamá actualmente. Vamos a conocer de qué se trata la reinserción laboral. Vamos a conversar un poquito sobre emociones y duelo y un plan de acción en general, ¿no? Bien, de acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, en el 2025 la tasa de desempleo está en 5.6 en América. Sin embargo, para Panamá, el último contexto que se tiene es de octubre del año pasado, de acuerdo a Estadística y Censo en Panamá, es del 9.5% la tasa de desempleo. Esto es sin contar los empleos informales. Bien, cuando hablamos de reinserción laboral, ¿qué es lo primero que pensamos? La reinserción se refiere a cómo nosotros podemos volver a colocarnos para trabajar en una empresa. Siempre nos referimos a una estructura, digamos, una empresa que tiene una estructura, no un trabajo informal o un emprendimiento, sino a una posición fija en un empleo que nos pueda devengar salarios quincenales o mensuales de acuerdo a la estructura de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de emociones y duelo, que es lo que nos genera el perder un empleo, pensamos de primero qué emociones son las que experimentamos nosotros cuando perdemos un empleo. Me gustaría preguntarles a ustedes qué emociones ustedes han podido experimentar en el momento que han perdido un empleo. Si hay algún voluntario que me pueda comentar cómo se ha sentido, qué emociones ha tenido al momento de perder un empleo. Bueno, de mi parte, buenas noches. Buenas noches. De mi parte, una de las emociones que podría decir es ansiedad. Por un lado, o sea, se me viene todo negativo. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo seguir? ¿Y qué va a pasar en la siguiente entrevista? Sí, o sea, esas cosas me entran como pánico escénico y ahí vamos. Pero sí, horrible. Muy bien. Ansiedad es una de las más comunes. Tristeza, como dice Yemar. Muy bien, muchas gracias. En efecto, cuando nosotros perdemos un empleo, eso genera muchas emociones en nosotros. Hay sentimientos encontrados, hay angustia, hay ansiedad, hay tristeza, hay desesperanza, hay miedo, hay un sinfín de emociones que se pueden revolver en nosotros y que pueden aflorar a la hora de que nosotros perdemos un empleo. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay muchos factores que influyen en cómo nosotros sentimos cuando perdemos un empleo. Como dice Lacio también, el desánimo es correcto. Hay algunos factores que pueden influir más o menos en la forma en la que nosotros sentimos a la hora de perder un empleo. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando en la empresa? Si la relación laboral era una relación muy larga, eso suele afectarnos un poco más que cuando era una relación bastante corta, digamos que no nos afecta tanto. Claro, nos afecta en cierta forma porque perdemos un ingreso económico, una estabilidad que teníamos en esta empresa, pero cuando uno tiene mucho más tiempo trabajando en una empresa, el perder este espacio también genera emociones mucho más fuertes. Si el despido fue en buenos o malos términos, porque no es lo mismo cuando uno renuncia a un trabajo que cuando uno es desvinculado de la empresa. Sobre todo cuando se termina la relación laboral de una manera a veces poco ética o cuando la empresa se porta mal con uno y el despido no fue en los mejores términos, ¿no? Ese tipo de cosas también suelen influir bastante en cómo uno se siente a la hora de perder la relación laboral. Si la empresa le pagó sus prestaciones completas, porque hay empresas y hay empresas. Hay algunas en las que la situación económica de la misma empresa hace que tenga que hacer reducción de personal, pero se porta bien, digamos, con los colaboradores a los que desvincula y le paga todo lo que le corresponde por ley. En cambio, hay otras que con artimañas o cosas puede que no lo hagan de esa manera y eso tiende a influir mucho en cómo uno percibe o no la desvinculación.
Si mantenía una relación estrecha con sus compañeros de trabajo, porque cuando usted tiene un equipo de trabajo con el que está muy cohesionado, ahora que termina la relación laboral, es un poco más complicado dejar de verlos diariamente, porque son personas con las que normalmente uno convivía por muchas horas durante el día. Si la empresa cerró sus operaciones, sobre todo cuando son empresas que, digamos, en un momento fueron muy, muy estables y de repente por situaciones adversas, uno pierde esa relación porque la empresa cierra sus operaciones en el país o en el lugar y lastimosamente, pues, pierdes toda la estabilidad que tenías hasta ese momento. Todo este tipo de factores suelen influir mucho en cómo nosotros terminamos esa relación laboral. Hay dos posibles reacciones cuando uno pierde un empleo. Puede reaccionar de forma muy pasiva, quizás es por el shock que genera cuando uno pierde el empleo, o de una manera muy hiperactiva, porque uno como que necesita llenar ese vacío de esas 9 horas que pasaba en ese lugar de trabajo y encima con la carga económica, más todo lo que generan las emociones y todo, y entonces uno empieza como a decir, no, es que yo tengo que encontrar empleo de una vez, me tengo que ir, tengo que buscar, voy a imprimir mi currículums y empiezas como a sobre reaccionar sobre lo que está sucediendo. Uno como que no termina de procesar esa pérdida de empleo y uno reacciona como muy impulsivamente. Entonces, esas dos son las reacciones más típicas que tenemos cuando perdemos un empleo. Hay algunos pensamientos que se vuelven anclas cuando nosotros perdemos un empleo. Son creencias irracionales, no son cosas que realmente vayan a pasar porque hay factores que escapan de nuestro control, pero estas son cosas que nosotros internalizamos y pensamos y eso es lo que no nos ayuda a superar este proceso de pérdida para poder buscar un nuevo empleo. Dentro de estas, la primera que piensa uno es, wow, no sirvo, no soy un buen profesional, me votaron porque yo no sirvo, no soy bueno. Ninguna empresa me va a querer ahora, nadie me va a contratar porque yo no soy bueno, no soy buen profesional. Mi familia se va a decepcionar de mí porque yo no estoy trabajando y ahora soy un inútil. ¿Quién va a querer trabajar con alguien como yo? Soy un fracaso, soy una mala persona, soy un inútil porque no estoy trabajando, no estoy generando ingresos, no aporto nada a la sociedad actualmente. Seguramente habrá otros mejores que yo. Todo este tipo de creencias irracionales, porque así las conocemos en psicología, son creencias irracionales o pensamientos ancla, son aquellos que nosotros mismos internalizamos y creemos como ciertas, y estas son las cosas que no ayudan a que nosotros podamos fluir mejor, ¿no? En nuestros procesos, porque no lo creemos. Y la idea es que te liberes de estos pensamientos ancla para que entonces puedas empezar una nueva búsqueda sano y consciente de que es un estado temporal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos estos pensamientos ancla? ¿Por qué tenemos todas estas emociones? Porque cuando perdemos un empleo, estamos en un proceso de duelo. Normalmente solemos asociar el duelo con pérdidas de un ser humano, o sea, lo asociamos mucho con la muerte, el duelo lo asociamos mucho con la muerte. Sin embargo, el duelo, como su etimología proviene del latín y proviene de dolor. ¿Y qué significa esto? Cualquier situación que a nosotros nos genera una crisis, puede ser positiva o negativa, genera un duelo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nos graduamos o nos casamos, también generamos un duelo por lo que estamos dejando atrás. Todo lo que sea una pérdida es un proceso de duelo. Cuando nos casamos, perdemos nuestra soltería. Cuando nos graduamos, dejamos esa vida de estudiante y pasamos a ser adultos. Entonces, eso tiene que generar un proceso de adaptación, porque perdemos algo más. Bueno, ocurre lo mismo cuando nosotros perdemos un empleo.
Cuando perdemos un empleo, pasamos por un proceso de duelo. ¿Y qué pasa en este proceso de duelo? Pasamos por diferentes etapas que hay que ir sobrellevando para poder luego hacer un proceso sano y mejor y más estratificado y más estratégico, para poder buscar un nuevo empleo. Entonces, estas son las etapas por las que vamos pasando a medida que van pasando los días, una vez que hemos perdido un empleo. La primera etapa es la negación. Yo no lo puedo creer, estoy en shock, no puedo creer que me hayan despedido, no puedo creer que haya sucedido, que haya perdido mi empleo, yo pensé que todo estaba bien, no lo puedo creer, esto no está pasando, mañana me levanto temprano, vuelvo a mi trabajo, no ha pasado nada, no lo logramos aceptar, no lo podemos asimilar. Cuando ya logramos internalizar que en efecto pasó, pasamos a la fase de ira y empezamos a renegar contra la empresa, contra recursos humanos, contra mi jefe que me odiaba, contra las políticas de ellos, o sea, contra todo. Y tenemos mucho enojo y mucho resentimiento, sobre todo si las condiciones del despido no fueron buenas. Pasamos después a una etapa de negociación. En esta etapa empezamos, no es una negociación que vas a ir a hacer con el empleo que dejaste, no. Esta negociación es como una negociación interna, porque yo, oye, ¿y si hubieran votado mejor a mi compañero de al lado? Si yo hacía mejor el trabajo, ¿no? Porque o me hubieran despedido después de unos meses, hubiéramos recapitulado, me hubieran dejado a mí hacer las cosas de una manera diferente y probar que no era necesario despedirme. Uno empieza como a negociar en su mente esas situaciones como para poder lidiar con el hecho de que ya no estás en este lugar. Después de esta fase viene la tristeza, que es cuando ya caemos en cuenta de que en efecto estamos en un periodo en el que estamos sin trabajo, tenemos que movernos, empiezan esos pensamientos irracionales, esos pensamientos ancla, ¿y ahora quién me va a trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Tengo niños pequeños, tengo problemas económicos, ¿cómo voy a manejar esta situación? Y por último, es la aceptación. Cuando ya sabemos, sí, pasó, en efecto me duele, tengo que adaptarme a este nuevo periodo, pero es un proceso que no soy ni el primero ni el último al que le va a pasar, pero vamos a manejarlo de la mejor manera para poder salir adelante. Hay que seguir caminando. Y ya lo logras aceptar. Normalmente un proceso de duelo puede tomar un periodo como de 3 meses. Es, digamos que un estándar ahí más o menos. Si usted ve que estos sentimientos se están alargando demasiado, es un duelo que está teniendo repercusiones sobre usted, es un duelo mal llevado. Entonces, es importante tratar de buscar ayuda profesional para que lo ayude a superar estas etapas. Pero es un proceso normal. O sea, es normal poder sentirse triste, es normal poder sentir ira en un momento dado, es normal que llores, que te sientas mal, que tengas pensamientos irracionales, porque es parte del proceso. Lo importante es que una vez pases un periodo, puedas irlo superando para poder moverte y salir adelante. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que ya conocemos todas las cosas que pueden ir sucediendo a la hora de perder un empleo, yo tengo que planificar. ¿Cómo voy a hacer esto? Buscar un empleo es un plan estratégico. Hay que pensarlo así. Es un periodo en el que yo me quiero recolocar en una empresa. Si mi plan es conseguir un nuevo empleo, es un momento en el que voy a crear una estrategia para poder reubicarme. Pero para poder hacer esto, yo tengo que hacer ciertas cosas que me ayuden a que mi proceso de búsqueda de empleo sea más efectivo. Bien. Y esto es
manejando mis emociones. Un proceso de búsqueda de trabajo, de búsqueda de empleo, es un proceso en el que básicamente yo tengo que mercadear mi experiencia para poder competir en el mercado laboral, porque ahorita mismo el nivel de desempleo es alto y el nivel digamos, el porcentaje de personas que están buscando trabajo y las mismas posiciones que nosotros ocupamos también es alto. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es aquello que nos diferencie de otros para poder ser el más apto para ser elegido para un puesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este plan de acción? Primero, apenas pasa el despido o la salida del trabajo, necesitas tomarte un descanso. No puedes empezar con esta hiperactividad porque eso te va a hacer cometer pasos, digamos, con tanta ansiedad y tantas cosas que tienes en la cabeza, puedes dar pasos en falso, o sea, pasos que no te ayuden en tu proceso. Así que necesitas tomarlo con calma. Pon un stop, haz una pausa, tómate esos días de vacaciones que nunca te habías tomado en el trabajo. Bueno, este es el momento para hacerlo. Necesitas procesar ese duelo, necesitas procesar todas esas emociones que cargas encima, necesitas entenderlas, aceptarlas y procesarlas. Así que necesitas descansar, dormir, descansar. Trata de relajarte para que entonces puedas empezar a buscar de una manera más efectiva. Necesitas hacer catarsis y necesitas dejar ir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos situaciones que no han sido agradables en una salida, porque definitivamente el proceso de salidas en un trabajo nunca es un paso agradable, pero es un paso que se da y es un paso que se da frecuentemente. Entonces, si nosotros mismos nos llenamos de ese rencor, de ese odio hacia las empresas que nos han causado daño, ¿cómo yo voy a ir a otra empresa con buenos ojos para poder solicitar un empleo? Me explico, necesito soltar eso. No te lo tomes personal. En todas las empresas despiden personal, en todas las empresas hacen reducción de personal. Entonces tienes que tratar de verlo de esa manera, no como algo directamente hacia ti, sino como un proceso que se da en una empresa y soltarlo, para que cuando vayas a otra empresa no vayas a la defensiva, porque después de pasar una mala experiencia, uno va a la siguiente como con mucho recelo. Y voy a ir a la entrevista y voy a estar como que, y aquí me van a pagar las horas extras. Y aquí van a cumplir con todos los requisitos de ley. Y aquí no me van a votar así como me hicieron en la empresa anterior. Y ese tipo de actitudes son las que nos pueden hacer mella en nuestros siguientes procesos. Así que necesitas soltar, dejar ir. Cuesta porque cuando a uno le hacen daño, a uno le cuesta volver a confiar. Pero si tu objetivo es poder reintegrarte a una nueva empresa, no puedes ver a las nuevas empresas como enemigas. Tienes que sentirte seguro de que tú te quieres reintegrar a una empresa. Ojo, sí vas a evaluar a las empresas que te entrevisten, por supuesto. Tú vas a investigar, vas a ver si tienen un buen ambiente, qué dicen sus empleados, todas estas cosas. Por eso no lo vas a hacer en el momento de la entrevista. En el momento de la entrevista tú tienes que ir a venderte. Entonces, necesitas dejar ir primero, soltar, perdonar y cuando vas a hacer un nuevo proceso, ir liviano, ir preparado para mostrar tu mejor versión. ¿Okay? Organización económica. Esto es muy importante porque obviamente ya no tenemos un ingreso fijo, quincenal o mensual, al que estábamos acostumbrados. Entonces, nos tenemos que sentar con papel y lápiz, anotar todos nuestros gastos, anotar todas las deudas que tenemos y ver cómo nos vamos a manejar durante los próximos meses. Si tienes un plan de backup, si no tienes un plan de backup, a qué deudas vas a hacerle frente primero,
cómo vas a generar para poder cubrir esos primeros días con tu liquidación, si te pagaron tu liquidación completa, cómo vas a hacer, qué vas a cubrir, qué no vas a cubrir, con qué, me explico, te tienes que organizar económicamente. Si tienes a tu pareja, se sientan los dos para que lo puedan revisar juntos, cómo vas a hacerle frente a estos meses que estás sin ingresos. Tienes que enfocar la búsqueda. Ahora no es momento para ir y repartir 1000 hojas de vida a 1000 empresas diferentes con miles de puestos diferentes. No, eso es lo peor que puedes hacer, porque una vez que empiezas a repartir tu hoja de vida sin discriminación de puestos, más rápido te van a rechazar. Y de 1000 hojas de vida que entregaste y te rechazan en 995, tu primer pensamiento va a ser, yo no sirvo, nadie me quiere, todo el mundo me está rechazando, pero es porque no has hecho una búsqueda enfocada en el perfil que tú tienes. Si tú eres, por ejemplo, contador, vas a buscar puestos de contador. No vayas a buscar puestos de recursos humanos, de mercadeo, de ayudante general. No, tienes que enfocar tu búsqueda. ¿Qué tipo de puestos vas a buscar? Busca tus contactos, tus amistades, coméntales, estás buscando trabajo. No hay nada de malo en buscar trabajo. A veces uno piensa que, ay, yo no quiero que ellos se enteren que yo estoy desempleada porque van a pensar que soy una fracasada y me van a mirar con lástima porque no tengo trabajo. No, este momento es de búsqueda. Tu objetivo es buscar. Y la mejor manera de buscar es con muchos ojos. Así que confía en tus compañeros, dile a tus compañeros, oye, si saben de alguna posición, avísenme y me comparten cuando vean vacantes que puedan ser afines a mi perfil. Y eso ayuda muchísimo. De hecho, mi último trabajo yo lo obtuve porque una compañera de mi trabajo anterior me refirió una posición que estaba abierta y yo pude aplicar. Entonces, ese tipo de networking es importante también. Y de hecho es una muy buena herramienta de reclutamiento porque nosotros los reclutadores confiamos mucho en las referencias. Cuando alguien me refiere a una persona, me dice, mira, esta persona te podría hacer fit con el perfil que estás buscando, yo le digo, venga, vamos a verla. Y yo la evalúo y genial. Si hace fit con la posición, es un buen asset. Entonces, los contactos siempre son importantes. Eso es uno. Las redes sociales. El objetivo de las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, es establecer redes de contacto. LinkedIn no es una herramienta de desahogo. Ojo, esto es muy importante y siempre se lo digo a las personas. No uses la red para desahogarte, ni para contar tus penas, ni para hablar de las empresas que no te dieron la oportunidad. No. LinkedIn es una ventana para mostrar todas tus habilidades. Empieza a hablar de lo que sabes. Haz pequeñas notas sobre tus conocimientos. Si eres contador, por ejemplo, empieza a hablar de impuestos sobre la renta, qué se paga, qué no se paga. Empieza a dar tips sobre las cosas que tú conoces, porque así vas llegando a más personas y más reclutadores tienen acceso a tu perfil. Cuando nosotros hacemos búsquedas en LinkedIn, yo me meto en LinkedIn y pongo en el motor de búsqueda contador. Me aparecen, el algoritmo me trae todos los contadores que hay en la base de datos de Panamá, pero me trae de primero los resultados de la gente que más se mueve en la red. Yo me meto en el perfil de la persona, veo el tipo de experiencia que tiene, veo los posts que hace regularmente. Si es una persona que aporta, claro que yo la voy a querer en mi equipo, pero ese es el tipo de contenido que quieres generar. Porque si tus posts no se tratan de contenido útil, sino de desahogos, créeme, huimos de eso. Y lo único que vas a generar es rechazo. ¿Qué otro tip? Vamos a ver. Actualización de la hoja de vida y tu formación. Ok, este es un tiempo en el que vas a tener una ventana, te vas a estar moviendo haciendo diferentes cosas, pero es importante que te nutras tú también para que sigas creciendo profesionalmente. Actualiza tu hoja de vida, es muy importante que la tengas siempre a la mano, actualizada, con los contactos actualizados, con tus últimas experiencias, que puntualices las funciones más importantes que tenías en tus trabajos. Pueden ser 5 o 6 funciones principales,
con temas claves que veas. Tú puedes hacer varias hojas de vida enfocándote en diferentes cosas. Por ejemplo, si eres, siempre uso el ejemplo de contador porque es el que más me viene a la mente, pero si eres contador, por ejemplo, y tu expertise son la declaración de impuestos en marzo. Entonces, colocas como funciones principales las cosas que hacías en la parte de declaración de impuestos. Eres contador, pero tu expertise más es en la parte de créditos bancarios. Entonces, colocas como principales puntos los temas de crédito bancario. Siempre el orden de las cosas que colocas en tu hoja de vida importa. A veces la gente habla de que no, el orden de los factores no altera el producto, pero a la hora de elaborar tu hoja de vida, el orden sí importa. Las primeras palabras son las que más se le quedan a los reclutadores. Entonces, cuando tú haces tu resumen profesional, las primeras palabras que tú utilices en la descripción de tus funciones son las que deben ser más afín con el perfil que el reclutador está buscando. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te fijas que hay una vacante de contador para un banco, por ponerte un ejemplo, lee la descripción del perfil, qué es lo que está buscando. Si tú cumples con la mayoría de esas funciones, entonces elabora tu hoja de vida colocando de primera las funciones que están relacionadas a ese perfil. Tú haces validación de referencias bancarias. Ok, colócalo de primerito. A ver, ¿qué más pide el perfil? Que la persona sepa calcular la capacidad crediticia de los clientes. Entonces, dentro de tu perfil, ¿tú tienes eso por ahí abajo? No, tráela de segunda. Y así, las vas colocando de primero en tu hoja de vida para que cuando el reclutador se meta a ver tu hoja de vida, diga, esto tiene todo lo que yo estoy buscando. Y la puedan ver más rápido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros revisamos hojas de vida, nosotros nos podemos demorar un promedio de 6 segundos y nos vamos directo a la parte de experiencia laboral. De hecho, es lo primero que revisamos. Si dentro de tus experiencias laborales tienes la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos en nuestro descriptor de puesto, de allí miramos el resto de la hoja de vida. Miramos el contexto educativo, todo lo que estudiaste, todo lo demás, los datos principales, etcétera, etcétera. Pero lo primero que yo busco en una hoja de vida es que tus funciones sean afines al perfil que yo estoy buscando. Hay que elaborar un plan paralelo para generar ingresos. Y esto es una muy buena oportunidad para descubrir todos tus talentos ocultos. A veces nos centramos tanto en una sola cosa y es por el marco educativo en el que hemos crecido. Culturalmente, en Panamá, desde muchas generaciones atrás, el chip con el que venimos creciendo desde pequeños es que nosotros tenemos que estudiar, luego prepararnos en una carrera y dedicarnos a trabajar en una empresa haciendo exactamente eso que estudiamos. Pero la realidad de nuestro panorama actualmente es que nuestro cerebro da para hacer muchísimas otras cosas. Y tú puedes ser muy bueno en muchas cosas y puedes generar ingreso a través de esas cosas, aunque no lo hayas pensado así. Y es una buena ventana para desarrollarte más en otras habilidades que también te van a ayudar a aprender nuevas habilidades de negocio. Les pongo un ejemplo. Yo estuve un periodo de tiempo durante pandemia sin trabajo. Estuve 9 meses parada sin trabajar y durante esos 9 meses descubrí que a mí me encantaba la jardinería. Yo soy psicóloga, recluto personal, me he dedicado toda la vida a los recursos humanos y de repente pensar que una psicóloga haciendo jardines. ¿Quién lo iba a pensar? Y durante esos 9 meses, hacer jardines fue lo que me ayudó a sostener mi economía. Y hacía jardines de todo tipo y aprendí de diferentes tipos de tierra, sustratos, plantas de humedad, plantas que resisten el calor, plantas que deben estar al sol directo, plantas que no pueden recibir sol directo, tipos de piedras, tipos de colores, materiales que podía hacer para hacer jardines. Aprendí de mercadeo,
aprendí a usar redes sociales, cuándo publicar o no publicar los posts sobre los jardines, cómo tomar mejores fotos de productos. O sea, aprendí una infinidad de cosas que no tenían nada que ver con psicología y recursos humanos, y eso te abre un mundo infinito de posibilidades. A veces uno se cierra tanto en que yo soy contador y a eso es lo único para lo que soy bueno y a lo que me puedo dedicar por el resto de mi vida. Pero no, en estos tiempos no nos podemos encasillar en una sola cosa. Mientras más podamos aprovechar la plasticidad de nuestro cerebro y aprovechar todas las cosas que nosotros hacemos y que nos gusta hacer y que podemos disfrutar haciendo, es una buena oportunidad para aprender nuevas cosas. Y de hecho, te genera nuevas habilidades que puedes colocar en tu hoja de vida y que te hacen más atractivo a la vista de un reclutador, porque tienes habilidades diversas y eres un perfil mucho más completo a la hora de aplicar. Y de hecho, yo he aplicado muchas de esas cosas que aprendí haciendo jardines, mercadeando los jardines, aprendí mucho de marca personal, aprendí mucho de manejo de redes, cosas que ahora en mi trabajo actual aplico mucho y me han servido muchísimo también. Entonces, no nos cerremos a las posibilidades que podemos hacer. ¿Sí? Hay que practicar y hay que cambiar el chip. ¿Sí? Esto es importante. Cuando nosotros estamos en el proceso de búsqueda de empleo, una vez que hemos optimizado nuestra hoja de vida y que tenemos la oportunidad de empezar a hacer entrevistas, ir a entrevistas, es importante practicar. Como les comenté, un proceso de entrevista es casi como un proceso de marketing. Yo voy a ir a promocionarme yo. ¿Y por qué quiero demostrar que entre los 100 candidatos que van a entrevistar, yo soy el que la empresa debería escoger para ser el candidato ideal? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿No? Yo como profesional, ¿qué tengo para ofrecer que me haga diferente del montón? Entonces, a la hora de ir a un proceso de entrevista es importante practicar. Párate frente al espejo, habla sobre ti y habla con seguridad, porque solemos ir a las entrevistas, sí, yo voy, que me voy a preparar si ya yo sé lo que sé. Mi experiencia es lo que está en mi hoja de vida. No, tienes que ir, pararte frente a un espejo y hablar con seguridad de ti y de lo que tú eres, de lo que tú sabes hacer, de todas las habilidades que tienes y por qué tú eres el mejor para la posición. Y te lo tienes que creer. Porque si no te lo crees, ¿cómo los demás te lo van a creer? Tienes que creértelo. Así tengas 6 meses sin trabajo, 2 años sin trabajo, 10 años sin trabajo, no importa. Este es el momento. Si se te dio la oportunidad de tener una entrevista, este es tu momento de estrellato. Tienes un spotlight ahí que te está mirando, que tú tienes que lucirte. Ese es el mejor momento para lucirte. Ese no es el momento de abatirte, de sentir que tienes mucho tiempo buscando. No. Ese no es el momento para eso. Este es el momento de estrellato. Este es tu momento. Entonces te lo tienes que creer. Tú estás allí porque tu perfil es bueno, porque el reclutador vio algo en ti que le pareció que podía ser afín a una posición. Así que si te dan la oportunidad de ir a una entrevista, este es tu momento. Créetelo y cree que eres la persona correcta para esa posición. ¿Okay? Eso es importante. Después de que te luces y haces la mejor entrevista de tu vida, donde muestras que tú eres el que eres para la posición, después tú haces tu evaluación también, porque también es importante que tú investigues. Busca la empresa, a qué se dedica, cómo es con sus colaboradores, busca foros, busca opiniones de la gente y evalúa tú también si ese es el tipo de empresa a la que tú quieres ir. Pero no hagas eso en el momento de la entrevista. La entrevista es tu momento de estrellato, es tu parada en el escenario, es en el momento en el que tú vas a hablar sobre las cosas, las habilidades, las características y todo lo bueno que tú tienes para ofrecer. ¿Ok? Entonces, cambia el chip. Cuando vas a la entrevista, lúcete. Es tu momento de brillar.
Bien, esto es importante. Como les comenté, el proceso de búsqueda también es, o sea, parte del proceso. Tú estás pasando por ese proceso de duelo, estás, digamos que adaptándote a manejarlo para poder realizar una nueva búsqueda. Pero si tú te sientes que no logras salir de ese círculo vicioso, que te sientes deprimido y vas a las entrevistas deprimido, necesitas buscar ayuda. Porque a la hora de ir a las entrevistas no puedes ir con ese semblante. Necesitas brillar. Y si tú no te sientes capaz de hacerlo de esa manera, porque sientes que tus emociones están muy desbordadas, que puede suceder, entonces es importante que busques ayuda. Es importante que busques ayuda, que te ayuden a salir de ese episodio en el que te sientes estancado, y una vez que tú te puedas mover de ese episodio estancado, entonces puedas brillar para que puedas buscar un trabajo. Esto es importante. Hay que darle atención a eso. Es normal a veces sentirse deprimido, como les dije, es un proceso. Tenemos que irnos adaptando al proceso. Pero si sentimos que no salimos de ese círculo vicioso, entonces es importante buscar ayuda. ¿Okay? Bien, Clarín tiene una manito levantada. Clarín. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consulta, licenciada. Uh-huh. Por ejemplo, si yo de repente estoy en el esquema del área de capacitación, después tuve diferentes roles. Por ejemplo, inicié como ejecutiva de ventas, luego pasé a capacitación, porque vieron el potencial y me dieron la oportunidad de crecimiento. Pero usted mencionó anteriormente de que no debería buscar de repente otras áreas, pero si se presentan otras áreas y de repente yo tenga otro potencial que de repente no he descubierto en mí, y si me quedo esperando en el área de que capacitación pertenece al área de recursos humanos y no sale, porque realmente siento que hay empresas que no, hay algunas empresas, para no decir que son todas, hay algunas empresas que no velan por el tema de la capacitación. Y, o sea, ¿qué podría hacer si, por ejemplo, puedo de repente entrar en el mundo del área de marketing, porque también va asociado a la parte de ventas? O sea, esas son cosas que no sé si sería bueno, pero uno va en ese rubro que siento que pues uno va ampliando un poco más, siendo un poco, no sé, dependiendo de lo que pida el mercado, porque yo he visto, por ejemplo, personas que son de psicología, no es que no me sale nada, pues me toca ir al entorno de ventas, o me toca ir al entorno ni le sale tan siquiera en recursos humanos, simplemente se van al área de dirección de marketing, o sea, son muchas cosas. ¿Qué hacer allí cuando realmente uno necesita un empleo y uno, o sea, no se puede negar? No sé, me llamó la atención esa parte porque, ¿cómo haría? Pues, ¿qué se haría? O sea, ¿cuál es el deber ser? Ok, son varias cosas. Uno es que no es imposible cambiarte de área, solo que eso va a hacer la búsqueda más demorada, porque normalmente cuando uno busca para un perfil, cuando uno revisa la hoja de vida, busca funciones que están más relacionadas a lo que yo necesito en mi perfil. Si tú nunca has hecho marketing, por ejemplo, no tienes en tu perfil funciones de marketing y yo estoy buscando un perfil de marketing, probablemente voy a comparar tu hoja de vida con la de otros 10 candidatos que sí tienen experiencia en marketing y va a ser una competencia mucho más complicada. No es imposible, pero mucho más complicada. Por eso siempre les recomiendo que apliquen a posiciones que están más relacionadas a lo que ustedes han hecho. Más no es imposible, pero es mucho más difícil insertarte en
puestos en los que no has tenido ningún tipo de experiencia, sobre todo si has tenido ya varios años de experiencia haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con esta nueva área. ¿Okay? Segundo, el tema de que tienes un perfil mixto, porque eso también pasa. Hay perfiles mixtos. Te empezaste dedicándote a una cosa y cambiaste a una que es una posición que sí se requiere, por ejemplo, el área de capacitación operativa, como lo conozco yo acá en retail, que es una posición que no es una persona per se de recursos humanos, pertenece al área de recursos humanos, pero no es una persona con funciones específicas de recursos humanos, sino con un perfil de retail que ahora asume la posición de capacitación, pasa a la estructura de recursos humanos, pero realmente se dedica a retail, al mundo donde siempre ha estado, que es el área de ventas, ¿no? Eso para nosotros es como un perfil mixto. Esos perfiles mixtos son muy buenos porque te da la oportunidad de crecer tanto en recursos humanos como en el área retail. Lo tercero, lo que mencionas de que hay muchas personas que crecieron con una profesión y luego terminan en rubros como ventas y este tipo de cosas. Sí pasa mucho y es por el efecto operativo de las posiciones de ventas en retail. Retail se le conoce como el mundo de los negocios que tienen muchas sucursales y tienen vendedores en estas sucursales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente las posiciones operativas de retail, de las tiendas, son posiciones que son base, que tienen horarios rotativos regularmente, que tienen horario de mall, tienen algunas condiciones operativas, tienen metas de ventas y este tipo de cosas. Y ese tipo de posiciones son posiciones con una rotación alta. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se van constantemente y vuelven y se colocan. Entonces, las exigencias para este tipo de puestos no son tan estrictas como para puestos administrativos. Simplemente se necesita una persona que tenga ganas de vender, que tenga ganas de cumplir las metas y es más fácil ingresar. Pero los salarios de estas posiciones también son salarios bases normalmente y que lo que hace atractiva la posición es que ganan comisiones de ventas, ¿no? Es una posición mucho más exigente porque está sometido a metas de ventas y horarios rotativos, te pueden rotar de sucursales, ponerte lejos de casa o cerca de casa, o sea, es una lotería. Pero sí, en efecto, también puedes ingresar a ese tipo de posiciones. Sin embargo, para esas posiciones sí se necesita que la persona sea muy dinámica, que tenga como esa chispa de ventas, pero no son tan estrictos con el área de estudio o la experiencia previa que has tenido. Siempre buscan que tenga como una buena atención al cliente, así que parte del proceso de entrevistas es ver cómo tú te comportas en la entrevista, si eres amable, si sonríes, si tienes buena dicción, si te expresas bien, si hablas bien, si puedes conversar con un cliente, si puedes manejar el estrés de las ventas, pero no son como que tan estrictos en el área de carrera. Siempre y cuando cumplas con estos requerimientos, puedes ingresar a esas áreas de ventas. Ahora, las posiciones operativas, tienen eso, son posiciones operativas. A veces cuesta un poco crecer, aunque dentro de las tiendas por lo general tienen escalafones y planes de desarrollo. Por ejemplo, empiezas como vendedor, después puedes pasar a cajero, después puedes pasar a gerente de tienda y así mismo vas cambiando en compensación salarial. Pero son manejos muy diferentes a la parte administrativa como tal. Entonces, los requisitos son distintos también. Sí puedes hacerlo, pero la estructura retail es un poco diferente a las posiciones administrativas. Listo, comprendido. Muchas gracias. A la orden. Mari, feliz noche. Un poco apoyando o complementando lo que habías comentado, pienso que también rescatar lo que dijiste de hacer diferentes hojas de vida, porque tú puedes hacer las hojas de vida enfocadas, eso te ayuda a que no seas descartado porque tienes 20 años de experiencia en recursos humanos, pero ahora quieres dedicarte a marketing, por ejemplo. También. Ahora,
un poco dentro de ese espectro, también quiero preguntarte como ¿qué recomiendas tú cuando, sabes, cuando ya a una persona se le agota la experiencia? Sabes, tengo 20 años de experiencia en reclutamiento, pero ya estoy agotado y quiero otra cosa. Me gustan las ventas, o sea, declaradamente, aunque soy competente y me llaman a entrevistas, ya yo no me interesan ya ese tipo de posiciones, quiero hacer un cambio de carrera y siempre me gustó la venta, por ejemplo. ¿Cómo hacer ese switch? Ok, como le comentaba a la joven que consultó en antes, no es imposible cambiar de carrera. Es un poco más difícil, pero creo que una forma en la que podrías hacerlo sería un cambio paulatino. Te vas a, te vas a tener que aguantar un poquito de tiempo más haciendo reclutamiento, pero paralelo a esto, empezar un negocio de ventas donde puedas ir adquiriendo experiencia en lo que se hace en ventas y una vez que ya tienes algo establecido, puedas poner en tu hoja de vida que te dedicas a las ventas. Y eso es lo que puede hacerte vistoso para reclutadores que estén reclutando para el área de ventas. No sé si me explico. No dejar tu ingreso fijo todavía, porque no tienes todavía la experiencia para poder aplicar a un puesto de ventas directamente. Ir haciendo ambas a la vez, puedes tener un emprendimiento mientras, paralelo a tu trabajo, para no dejar de generar ingresos mientras sale a flote el proceso de ventas, ir adquiriendo la experiencia que necesitas en el área de ventas y luego poder elaborar una hoja de vida donde diga, yo tengo este negocio de ventas, donde yo vendo tales y tales cosas y me dedico a hacer esto, estas son mis estrategias de venta, estos son los logros que he tenido haciendo ventas y eso lo puedas plasmar en tu hoja de vida para que no se vea como que vienes en blanco a hacer una nueva posición que no tiene nada que ver con lo que te has dedicado, sino que ya tú te estás dedicando a eso. Y quién quita y a lo mejor te va mejor con tu emprendimiento y te puedas dedicar a las ventas que siempre has querido y que ya tu negocio remonte también. Y no necesariamente tengas que aplicar a un puesto de ventas. Ahora, si puedes hacer ambas cosas a la vez, fantástico. Consigues un puesto de ventas y mantienes tu negocio de ventas y ¡boom! Muchísimas gracias. A la orden. A ver, hay un par de manitos levantadas. Paola Castillo primero y luego Manuel. Buenas noches, licenciada. Hola, Paola. Ya que están hablando de este tema de cambiar de posición, de que no es imposible, voy a hablar pues en base a mi experiencia. Actualmente, ya yo pues sí ya llevo una cantidad de años trabajando en lo que estudié. Yo estudié logística y mi fuerte es inventario. O sea, en eso durante los últimos años me he como consolidado, pero realmente ya me siento agotada de ese puesto en sí. Y obviamente cuando uno mete hojas de vida, lo primero que las empresas ven es el historial de inventario y de una vez te meten en ese perfil. Es más, me han llamado, ni siquiera yo estoy buscando como inventario, sino como supervisor en la empresa, pero me llaman para inventario. Entonces, es como complicado cuando uno no tiene como, o sea, yo quisiera un puesto un poco ya subir de nivel. Entonces, cuando tú no tienes como esa oportunidad en tu hoja de vida de decir, bueno, soy supervisor de tal área, es difícil entrar en alguna empresa que esté buscando un supervisor de cualquier área. Bueno, en el área logística es bien amplio, o sea, tú puedes entrar en diferentes puestos, ya sea transporte, distribución, cargas, o sea, hay un número de, de opciones, pero es complicado, o sea, uno puede tener los estudios, posgrados, tengo un posgrado en alta gerencia, pero al no tener esa experiencia se torna complicado. ¿Cómo uno puede venderse de una manera en que, o sea, en mi trabajo actual sí tengo como cierta autoridad, pero no completa, o sea, sí tengo un supervisor,
estoy bajo mando de un supervisor, pero tengo autorizaciones para hacer dentro del almacén donde estoy porque yo velo sola por el inventario. Pero se me ha complicado ese tema de llegar a un puesto más grande, Ok, por más estudios que uno tenga. sí, te entiendo. Sé, sé que a veces cuesta un poco, sobre todo porque las oportunidades para crecer normalmente son más fáciles si se dan dentro de tu propia empresa, en la que tú puedas ir creciendo de posición y después salir y buscar esa posición afuera, ¿no? Pero a veces, por muchos factores, dependiendo de la estructura de la empresa, factores económicos o diversos factores, eso no se puede dar y a uno le toca buscar afuera. Hay varias cosas que debes tomar en consideración. Dentro del área que tú te manejas, si solo has manejado inventario, lo más lógico es que en tu hoja de vida vas a tener detalladas las funciones de inventario que manejas y eso es en lo que se van a fijar los reclutadores a la hora de buscar tu perfil. Yo pongo motor de búsqueda de inventario y me vas a salir tú de primerita con todas las cosas que manejas de inventario. Por eso te contacto para posiciones de inventario. Si lo que tú estás buscando es otro tipo de puestos, pero no has tenido nunca experiencia en esos otro tipo de puestos, tienes que buscar la forma de adquirir experiencia en ese otro tipo de puestos. ¿Qué puedes hacer? Pequeñas cosas que te involucren de repente en funciones de otro departamento. Ojo, sin descuidar las que tú tienes en este momento. Pero puedes ir a investigar procesos, pedir hacer pasantías en otro departamento de logística, ver qué otras funciones de logística te gustan, empezar a hacer cursos y empezar a nutrir tu hoja de vida con cosas diferentes a las de inventario, que son las que siempre van a estar buscando. Entonces, lo que tienes que buscar es cómo hacer la diferencia en tu hoja de vida y empezar a construirla de manera que te vean con otros ojos, no con ojos de inventario, sino con otros ojos para poder aplicar a otras cosas. Digo, no es imposible, siempre pueden haber algunas empresas que también te pueden dar la oportunidad de empezar de cero en otro puesto, pero tú también tienes que saber que probablemente en ese tipo de posiciones vas a tener que sacrificar jerarquía y salario, porque no tienes nada de experiencia en esa posición. Entonces tú tienes que evaluar si vas a sacrificar jerarquía y salario por ir a aprender un campo nuevo, en el que probablemente si vas a empezar de cero, vas a empezar con un salario más básico. Pero esos son los riesgos que implican cambiarte de área sin tener experiencia en. Otra opción es que puedas adquirir experiencia paralela montando un negocio tuyo en el que puedas ir desarrollando esas otras habilidades. Pero ya ahí tú tendrás que evaluar cómo lo quieres manejar, ¿no? Pero lo importante es poder nutrir tu hoja de vida con otras funciones para que puedas tener oportunidades en otros campos. Si no, tendrías que decidir si quieres sacrificar jerarquía y salario para empezar en otro campo de cero. Ok, creo que Manoj tenía una pregunta. Levanto la mano. Sí, buenas noches, licenciada Maricruz. Primero que todo, bueno, le agradezco de que usted esté brindando su experticia respecto a este tipo de situaciones, el tipo de temas relacionados con organización laboral. Créeme que todo lo que usted ha dicho lo trato de aplicar siempre, porque, bueno, esto me pasó una situación similar con todas las experiencias, con todo lo que usted había dicho, todo esto. Y le digo a todos los presentes mi consejo es que cuiden su trabajo, porque la cosa no es tampoco tan fácil para hacer cambios y todo lo demás. Digo, no es imposible tampoco, ¿no? Eso quiero dejar claro y tampoco quiero que mi entorno no sea, que sea negativo ahí. Porque claro, la oportunidad de uno no es la oportunidad de otro y creo firmemente que el profesionalismo, el brillo de cada persona. Creo perfectamente en eso. Y en el último trabajo pues, que tuve, pues brillé bastante, pero por cosas muy fuertes, pues al índole familiar, pues me tuve que retirar. Y estoy tratando de reincorporarme laboralmente.
y a veces ya llevo casi 2 años en esto y no ha sido fácil. Esto, lo que sí, licenciada, es uno de los temas que la verdad me queda un poco consternado de todo esto, es que por más que uno quiera, porque yo soy un perfil mixto, tengo diversas áreas de manejo, áreas de mantenimiento, producción, supervisión de obra, también soporte técnico. He tenido diferentes experiencias en ello. A veces esto cambio hoja de vida y todo, y hago la entrevista y paso. Sin embargo, hay momentos que yo siento como que, y estoy viendo en post, y usted ha sugerido de que no puede comentar de manera negativa, pero es que muchas cosas de que yo he visto, y con todo respeto, de esas cosas así, de comentar negativamente. Claro, hay cosas que sí, hay perfiles que dicen lo que no deben decir, pero es que o sea, es como algo como que se está notando últimamente en los últimos años, porque yo vengo a pedir empleo de 2015, 2018, pero ahora en este tiempo siento que las reglas del juego han cambiado. Antes el proceso de reclutamiento, esto por lo menos te decía no estás calificado y no has sido seleccionado, o escogimos otro candidato, y también se preocupaba más por el candidato, sea sea de la empresa que sea. Pero ahora yo estoy viendo algo muy como que preocupante. Sé que el desempleo ha aumentado, pero también es verdad que los procesos de reclutamiento yo siento como que se han deshumanizado en mi punto de vista, y si estoy equivocado pues me fue corregir. He visto de que no le interesan, por más que uno quiera hacer ahí y brillar y que yo pueda aportar, a unas ofertas también las he rechazado porque no cumplen con algunos criterios económicos o puestos, porque también tengo que también tener cuidado también en ellos, o banderas rojas. Quiero aterrizar diciendo cómo podemos nosotros como candidatos, que quiero yo reinsertar laboralmente, pero sentimos a veces de que, cónchale, me están gosteando, me siento como que hay algo que no cuadra a veces en el proceso. Ojo, no quiero generalizar los procesos de reclutamiento porque hay una competencia y claro, de un puesto hay 1000, lo entiendo perfectamente, pero veo eso y no sé cuál sería su opinión al respecto. Muchas gracias, licenciada, disculpa. No, tranquila, Manuel. Te entiendo totalmente. Definitivamente en el mercado laboral hay diferentes tipos de profesionales por todos lados, incluyendo recursos humanos. No estamos exentos a eso. Muchos de nosotros tratamos de hacer procesos limpios, tratar de darle una buena experiencia al candidato, pero hay muchos factores que también influyen en los procesos de reclutamiento. Por ejemplo, hay empresas que controlan el tiempo en que se demoran los reclutadores en poder cubrir vacantes, y a veces eso hace que los procesos se vuelvan muy mecanizados. Y cierto es que hay muchos profesionales de recursos humanos que de repente no tienen las mejores prácticas, y es totalmente comprensible la molestia. Sin embargo, mi recomendación siempre es que tu enfoque en redes sociales sea el de mostrar tu mejor perfil para que puedas ser elegido. ¿Okay? Entiendo que hay experiencias que no son tan agradables, y la verdad te pido disculpas en mi nombre si en algún momento he hecho algún proceso mal, y en nombre de mis colegas si en algún momento han hecho un proceso de mala manera. Pero tu enfoque siempre debe ser en cómo tú muestras lo mejor de tu perfil. Mi recomendación siempre es que no uses las redes sociales para desahogarte sobre esos temas, porque la impresión que causa es la contraria a la que quieres causar. Tú quieres mostrar que eres un profesional, que eres apto para una posición, que eres buen perfil, que te elijan a ti entre todos los demás. Pero si tus posts están relacionados a desahogos, a hablar mal de los reclutadores que te gostean, o hablar de las empresas que no te hicieron un buen proceso de reclutamiento, la impresión que causas es que eres conflictivo, aunque no lo seas, porque entiendo que ese tipo de experiencias, claro, no generan las mejores emociones en nosotros y son frustrantes. La búsqueda de trabajo a veces es frustrante.
pero esas cosas no las debes mostrar públicamente. Puedes desahogarte con tus compañeros en casa, hablar con tu esposa, hablar con tus hermanos, con tus amigos y decir, oye, esa reclutadora me dejó en visto, no me dijo que no había pasado presión. Puedes desahogarte con ellos. Pero en redes sociales tú tienes que mostrar tu mejor cara si tú quieres usar la red para buscar trabajo. O sea, tienes que enfocarte en lo que tú quieres mostrar en las redes sociales. ¿Qué quieres mostrar? Quieres mostrar tu mejor perfil. LinkedIn es la ventana para reclutamiento. Esa es mi principal herramienta para buscar perfiles profesionales. Pero si la impresión que tú causas en tus redes sociales es la de una persona que siempre se está quejando de los procesos, que siempre está hablando mal de los reclutadores, ningún reclutador va a querer tener ningún tipo de relación contigo, porque nadie quiere salir en tu próximo post. ¿Me explico? Entonces tienes que cuidar mucho lo que publicas en tus redes, dependiendo del objetivo que tú tengas en tus redes. El algoritmo muestra más ese tipo de contenido porque normalmente hay muchas personas que se identifican con ese tipo de situaciones y comentan y refuerzan ese tipo de posts. Y eso lo que hace es que obviamente el algoritmo lo comparta más. Pero ese no es el tipo de perfil que buscan los reclutadores. Entonces, tienes que pensar cuál es tu objetivo a la hora de postear. Si tu objetivo es lucirte para que los reclutadores te vean, te localicen, te contacten y te entrevisten, tú tienes que mostrar tu mejor perfil. ¿Y cómo muestras tu mejor perfil? Mostrando contenido que hable sobre tus experiencias laborales, que hable contenido sobre todos tus conocimientos, sobre todo lo que tú sabes, todo lo que tú puedes aportar y con la mejor actitud. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Chicos, voy a habilitar el chat del grupo para que puedan hacer sus preguntas, porque ya nos hemos extendido unos minutitos. Perdón. ¿Sí? No se preocupen. Es para que puedan hacer sus preguntas, porque yo sé que ustedes tienen muchas dudas referentes a estos temas y aquí nos podemos ir hasta las 10 de la noche, pero si bien es cierto, pues vamos a habilitar el chat, ustedes pueden hacer sus preguntas, sus consultas y en la medida de lo posible se estarán respondiendo a través del grupo de formación. Queremos darle las gracias, ¿verdad? Las gracias a Maricruz por el espacio brindado la noche de hoy. Es importante recalcar que Maricruz, además de ser una experta en recursos humanos con 15 años de trayectoria, más de 15 años de trayectoria, también es asesora, ¿verdad? En este proceso de reinserción laboral y tiene un canal de YouTube donde ustedes pueden seguirla. Si la encuentran también a través de LinkedIn, ¿verdad? Ya lo voy a mostrar. Ah, perfecto. Maricruz nos va a mostrar los enlaces para que ustedes las puedan contactar, ¿verdad? De manera profesional para algún tema de consultoría. Ella está, pues, abierta, ¿verdad? A todas estas posibilidades y a contestar sus preguntas. Así es. Bueno, antes de cerrar, me gustaría darle las gracias a todos por conectarse y recordarles, y esto para mí es muy importante y es como una consigna que ustedes deben tener en cuenta, y es que la pérdida de empleo es una estación de tiempo, es algo temporal, es algo que puede cambiar. Eso no quita los conocimientos, la profesión que ustedes tienen, todas las técnicas que ustedes conocen, toda la experiencia que ustedes han adquirido a lo largo de los años. El no tener empleo no te hace menos valioso, no te hace menos persona. Eres igual de valioso que cuando tenías un trabajo fijo. No pasa nada, es un espacio temporal y eso te lo tienes que creer. Tienes que saber que tú no pierdes todas tus habilidades ni tus conocimientos por perder un empleo. Es solo un espacio de tiempo. Y tú sigues siendo una persona importante, sigues siendo una persona valiosa, sigues siendo una persona profesional. Y eso es lo que te tienes que meter en la cabeza. Así que ánimo, el empleo correcto va a llegar. Muchas gracias a todos, Maricruz, nos comparte. Perfecto. Y bueno, aquí están las redes sociales, pueden escanear el código QR y ahí pueden llegar a mi canal de YouTube.
Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Maricruz, nuevamente. A todos por conectarse. Sigan a Maricruz en sus redes sociales, ¿verdad? Consúltenle. Ella está abierta, ¿verdad?, a los temas de consultoría. Y muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Bye bye. Chao. Vanessa, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Maricruz. Que pases muy bonita noche. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.